Vamos ahora a leer el capítulo 2. Y dice, por tanto, es necesario. No es una opción, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. O sea, es necesario que nosotros pongamos diligencia, esfuerzo. No es que va a pasar, no va a pasar. Nosotros tenemos que hacer que pase. Es necesario que nosotros, cada uno de nosotros con más diligencia, cuando uno ocupa diligencia para hacer algo es porque es difícil. Yo no ocupo ser diligente en comer helado o diligente en dormir más. Eso lo hago porque es muy fácil hacerlo. La diligencia es cuando hay algo difícil de hacer que necesita un esfuerzo. O sea, me tengo que esforzar. ¿A qué? ¿Qué tengo que hacer con más diligencia? Atendamos a las cosas que hemos oído. O sea, tengo que atender a lo que la Biblia dice. Tengo que atender a lo que he aprendido. Tengo que aprender a atender lo que Dios me dice. Atender es poner por obra. No sea que nos deslicemos. O sea, todas las cosas a las que hemos oído, las que dijo Jesús, tenemos que atenderlas, tenemos que creerlas, tenemos que aplicarlas, porque si no nos deslizamos. Si escuchamos la palabra de Dios, que es lo que dijo Jesús en la parábola del sembrador, si escucho la palabra de Dios y dejo que los afanes de esta vida me la paguen, me voy a deslizar. O sea, me voy a ir con la finta, me voy a acomodar al mundo. Versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea, antes los ángeles hablaban y era una palabra buena y firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea, antes los ángeles hablaban y si desobedecía la gente tenía retribución justa, o sea, tenían una consecuencia por ese pecado. Versículo 3, ¿cómo entonces escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, no fue que nos habló un ángel, no, es Jesús mismo hablando en nuestros corazones. Y en ese momento el escritor de Hebreos probablemente había conocido, bueno, si fue Pablo, no conoció a Jesús, pero estuvo en ese tiempo y dice, ¿cómo vamos a escapar nosotros de recibir nuestro merecido si no escuchamos a Jesús? Cuando otra gente se le aparecían ángeles y sí obedecían, y nosotros, Jesús mismo, Dios mismo, y no vamos a obedecer. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. O sea, Jesús no fue algo escondido por allá, no, muchos lo vieron y el Espíritu Santo también estuvo dando testimonio de que era la verdad. Versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles. O sea, está diciendo, la Biblia dice que todo iba a ser sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas a quién, a Jesús. ¿Por qué? Porque todavía no ha venido en su segunda venida ya como juez. Al principio eran dos venidas de Jesús. La primera, a pagar por los pecados. La segunda es como juez, para terminar con el pecado e iniciar la nueva época del mundo. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, a Jesús. O sea, que Jesús fue hecho poco menor que los ángeles cuando vino aquí a la tierra. Dice en Filipenses que Jesús, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. O sea, Jesús por eso dijo, ni el Hijo del Hombre sabe el día ni la hora de mi venida, porque Jesús en ese momento no era omnisciente, no lo sabía todo. Él se despojó no de su deidad, de sus atributos como deidad. Pero bueno, dice versículo 9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Por eso dice que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles, fue hecho hombre. A Jesús, coronado de gloria y de honra,
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, Jesús fue muerto por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, convenía a Dios que Jesús viniera a morir por todos nosotros, y dice que perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, Jesús no nació perfecto. Dice aquí, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación? Nuestra, Jesús. Y fue perfeccionado por las aflicciones. O sea, Dios perfeccionó a Jesús por las aflicciones que le hizo pasar. Una de las aflicciones fue seguramente la pérdida de su padre, de José, que murió o los dejó o lo que sea que le haya pasado. Entonces Dios usa la aflicción para que nosotros aprendamos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, Jesús nos santifica y nosotros somos los santificados y todos somos del Padre. Y por eso Jesús no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos, diciendo, y ahí cita un versículo de Salmos: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Entonces es como diciendo, Jesús escribió en Salmos eso, hablando de nosotros, que no se avergonzaba de nosotros y nos estaba llamando hermanos. Y otra vez, y cita otra vez otro salmo: yo confiaré en él. Y de nuevo, y cita a Isaías: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. O sea, es como Jesús hablando del Antiguo Testamento acerca de nosotros. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, Jesús se hizo hombre, carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Es decir, el diablo era el que tenía el imperio de la muerte, y Jesús vino para darnos salvación. Si no hubiera venido Jesús, todos hubiéramos tenido que pagar por nuestros pecados y hubiera sido la muerte eterna. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. O sea, Jesús no vino a morir por los ángeles, porque los ángeles habían caído antes de que los seres humanos cayeran. Ya Satanás había pecado. Y cuando pecó, también cayeron los ángeles que pasaron a ser los ángeles caídos y los demonios. Y cuando pecaron los ángeles y los demonios, Dios no preparó un cordero, no preparó una forma de salvarlos. En cambio, para el ser humano, Dios sí preparó un cordero y Dios sí preparó una forma de salvarnos, que fue Jesús. O sea, Dios no socorrió a los ángeles para perdonarlos, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, o sea, a los seres humanos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, por eso Jesús tenía que ser en todo semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere, bueno, tendríamos que irnos a Levíticos para ver el tema del sacerdocio, pero básicamente, en resumen, Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué era lo que hacía el sumo sacerdote? Iba delante de Dios, llevaba una ofrenda y decía: Dios mío, esto lo presento en virtud de que por favor perdones los pecados míos y de mi pueblo. Jesús, como sumo sacerdote, viene delante de Dios y dice: me entrego no para pedir perdón por mis pecados, sino por mi pueblo. Y él mismo era el sacrificio. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Expiar es perdonar. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, o sea, Jesús mismo padeció igual que nosotros, siendo tentado. Y Jesús tuvo tentaciones igual que nosotros. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, no es que Dios no sabe lo que nosotros sentimos. No, Jesús tomó forma de humano para poder socorrernos. Y entonces, más adelante vamos a ver que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, porque él también lo sufrió en este cuerpo. Eso sería el capítulo 2, así muy rápidamente.
De Hebreos, vamos a ver las preguntas. ¿Qué está establecido para los hombres? Que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Nuestra santificación, que seamos diferentes, que seamos santos, que seamos puros, que seamos apartados. ¿Quién era el amigo fiel de Jonatán? David.